Bienvenidos a un nuevo episodio de Dos Hermanos Podcast. Para mí, como siempre, un verdadero placer estar en contacto con ustedes. Recordarles, lo cual siempre lo dejamos para el final, pero es importante decirlo al inicio, que se suscriban a este canal, que nos den sus comentarios, que le den like, que lo compartan con sus amigos y familiares si les gusta el contenido que estamos haciendo, porque esta es la única forma de nosotros poder seguir creciendo. Y yo aquí, como siempre, en compañía de mi querido hermano Eduardo. Manuel, cuéntame, ¿cómo está todo? Aquí, la verdad que estamos grabando este episodio en los días recientes a lo ocurrido en el Jet Set, y yo creo que hay un sentimiento general de tristeza y de luto en República Dominicana. Se siente el aire un poco pesado y oye, no es para menos. Es así. Una pena y consternado literalmente con todo lo que pasó. Pero bueno, aquí tenemos a una persona con talento de sobra, que en su momento fue revelación, pero ya el tipo un veterano, hay que dejarse de cosas. Y además de todo, una persona que también debemos escuchar su historia, porque dejó un camino seguro para ir tras su sueño. Tenemos aquí con el señor Manerra. Bienvenido, Manerra, de verdad, Eduardo, muy contento. Manuel, gracias por esta invitación. Me siento en casa, me siento en familia, me siento entre hermanos. Que es muy importante. Y pues le ponemos dos hermanos más un podcast. Dos más uno. Hermanos podcast. Exacto. La verdad que para nosotros es un placer tenerte aquí, porque cuando se habla de romanticismo, cuando se habla de enviar un mensaje que te llega al corazón a través de la canción, obligatoriamente hay que hablar de Manerra. Pues gracias, mi hermano, por eso. Cuéntanos, Manerra, ¿cómo llega esa historia? ¿Cuándo nace esa historia de Manuel Ramón, que es el verdadero nombre? ¿Cómo te dicen a ti generalmente? Bueno, depende del target, del sector. Pero en mi familia, mi tío, Manuel Ramoncito. Ajá. Mi vecino de niño me decían Ramón. En el colegio Manu. Ok. Manny. Hay de todo. Hay otro grupo, por ejemplo, dentro de la música, obviamente, que me conoce desde adolescente, que me dice Manerrita. Okay. Porque el Manerra originalmente es de mi papá. Ok. ¿A tu papá qué le dicen Manerra? Exacto. Manerra es el nickname de Manuel Ramón. Claro, de Manuel Ramón. Que es un invento de mami. Porque mis tíos y mis primos, todos son Manuel. Ya tú sabes. Entonces, hay familias que se ve así. Entonces, imagínate, siempre lo digo en Nochebuena, en un cumpleaños, cuando decían Manuel, todo el mundo miraba. Entonces, una idea de mami y mi tía Susana entonces llamaba a papi Manerra. Y entonces, por eso ya yo asumí el Manerrita. El Manerrita. Te pregunto, ¿de dónde nace la historia de la música? Porque hay una canción que tú tienes donde te presentan, y con usted, Manuel Ramón, en el Mauna Loa. Tenía que ser. Y tú eras un niño. Literal. Y eso es mi papá. Y es original. Ese audio está grabado en original de su momento. Sí, claro. Eso yo debía tener ahí 4 o 5 años, Manuel. O sea, eso... de hecho, hasta recuerdo la casa donde lo hicimos, que fue en Santiago. Uh-huh. Entonces, papi y mami siempre, los fines de semana, que eran los días que estábamos todos en la casa, ponían su música. Tenían su equipo de sonido y cosas, y sus cassettes. Y nos poníamos ahí a oír música. Yo oía todo ese playlist de papi y de mami, súper variado, desde milanés, cruzando por Fania All Stars, llegando a Jovín. O sea, era... Pero era un repertorio. Sí, era... Bueno. Y con eso nosotros crecimos. Okay. Y de ahí, entonces, papi tenía una dinámica que para nosotros hoy es súper fácil, que era crear playlist, ¿verdad? Papi lo que hacía era que ponía un cassette, compraba un cassette en blanco. Y entonces comenzaba a poner sus canciones. Iba de... Por ejemplo, una de Alberto Cortés, una de Jovín. Entonces, él hacía su propio mix. Claro. ¿Ok? Entonces, en esa dinámica, papi tenía en ese radio un micrófono. Claro. Y entonces, como yo siempre estaba ahí poniendo mano, lo presentaba. Él relajaba conmigo. Y cuando yo estaba aprendiendo a leer, ahí están esos cassettes, yo diciendo... Pero ven acá, ¿tu papá también cantaba? No. Papi es melómano desde siempre. Okay. Amante de la música. Igual mi mamá, con gustos muy diferentes, pero
mi hermano y yo fuimos absorbiendo eso y de ahí es que viene. O sea, que la música está contigo desde chiquitico, prácticamente desde la barriga. Literal. Y para ese primer disco, para ese primer EP, esa canción se llama Mi Verdad. Y es una cosa como que cuando yo escribí esa canción, tenía que ver mucho con mi papá, con los consejos que nos dan. Eso te iba a decir, ¿a quién va esa canción? Porque yo cuando la escucho, a veces me pregunto, hasta si es a Dios la canción, porque Sí. tiene una letra que tú podrías interpretar que puede ser a Dios, pero después digo, bueno, puede ser a un padre también. Sí. ¿La escribiste tú? Sí, la escribí yo y tiene que ver directamente con Dios. Okay. Pero mi conexión con Dios llegó a través de mi papá. Okay. Y llegó a través de esas conversaciones revestidas como de consejo. A todos nos pasa. Como, mira, mi hijo, Ya tal da duro. cosa. Exacto. Entonces, esa canción fue como una recopilación de esos momentos. Es como si mi vida hubiese pasado frente a mis ojos. Es una canción que se hace como en retrospectiva. Como, Sí. viendo esos momentos de altas, de bajas, de las cosas importantes de la vida. A mí esa canción me cuesta escucharla porque me conmueve siempre, siempre. Es como muy, muy fuerte. Tú tienes muchísimas canciones y la verdad que uno, tanto Edward como yo, no porque tú estás aquí, pero hemos sido fanáticos Sí, de ti desde el día uno. prácticamente desde el día uno. Ay, gracias. Incluso cuando te conocí, Ajá. sentí un poco de vergüenza cuando te conocí en casa de unos amigos, porque cuando vi a Manera, yo tararaba la canción y me mentí. Le digo yo a María Luisa, este tipo va a decir, mira este ridículo cantando mantequilla y café aquí. Pero la verdad que sí, que somos fanáticos del día uno, pero hay algo. Con Mi Verdad es lo que tú dices. Pueden haber canciones que sean más éxitos, pero Sí. Mi Verdad te toca, como que te Sí, llega sí, sí. al corazón. Sí, claro. Por muchas razones. Comenzando por oír a mi papá. Claro, presentándote. Tú sabes, y esa relación de niño, el estar siempre presente, el ser testigo, que siempre lo digo, porque no todo es color de rosa, de las altas y bajas que se dan en la familia. Y siempre lo digo, que cuando yo asumí el nombre ya para la música de Manera, lo hice también de manera simbólica, porque para mí esa relación de mis padres, ver cómo a pesar de las diferencias, de los momentos de crisis, ellos sabían ponerse de acuerdo, tú sabes. Entonces, yo trato de poner eso en mi música y Mi Verdad es como una cápsula de muchas emociones comprimidas ahí dentro. Y yo puedo escuchar cualquiera de las canciones, pero esa, cuando la escucho, es como si comenzara a hacer una introspección profunda, inmediata. Mira, Manuel, ¿y cuando tú empezaste con la música, desde los que 4 o 5 años, estudiabas algún instrumento? Piano, creo que fue, ¿no? Sí, piano. Bueno, en ese mismo escenario de los fines de semana, en la casa y de la juntadera en la familia, yo le pedí a mi papá que me comprara un piano de juguete, un pianito, Sí. que estaba vendiendo en una juguetería que todavía existe. Y en ese momento nosotros vivíamos en Santiago. Papi vino a la capital y cuando regresó me llevó ese piano. Ah, porque tú eres santiaguero. Yo soy capitaleño. Ok. Yo nací aquí, pero por temas de trabajo, papi y mami se fueron para Santiago y nosotros nos fuimos para allá. O sea, que Pero tú no eras aguilucho. Ahí es que se alza aquí. No, eso es lo que quería confirmar ese dato para ver cómo vamos a seguir esta conversación. No, porque tú eres liceísta, tú eres Claro. liceísta. lamentablemente liceísta, yo soy aguilucho, Bueno, pues con porque yo mucho salí gusto, señores, queden con cuidado. Este es aguilucho, Ahorita No, yo soy aguilucho. Ah, coño, un tipo inteligente, bueno. Yo sabía que esa letra se venía ¿Verdad que por ahí. sí? Y me siento santiaguero. Yo digo que eventualmente me encantaría en algún momento vivir en Santiago. Me encanta, me gusta mucho. Y entonces, nada, en esa dinámica de familia, pues yo andaba con el pianito arriba. Entonces, en buen dominicano le caía atrás a esas canciones. Entonces, salía una tía y me decía, oye, le decía a mami, Rosana, pero pon ese niño en clase de piano. Tú sabes, entonces comenzó a partir de ahí y comencé entonces ya formalmente a estudiarlo. Que se te daba con cierta facilidad. ¿Quién en Manera fuera del escenario?
lo que tú estás viendo. Eso. Un tipo normal. Me gusta mi casa, mi familia. Me gusta estar en contacto con la naturaleza, con la gente, con los amigos. Yo siempre lo digo, la gente a veces tiene una imagen del artista y suelen decir, bueno, este soy yo cuando subo al escenario. Debajo del escenario, yo en el escenario soy lo que ustedes están viendo, y eso para mí ha sido un proceso, porque el que conoce mi historia sabe que yo desde niño siempre he sido muy tímido. El tema del escenario es para mí todo un proyecto, el dominio escénico, y poco a poco, con cosas muy puntuales y haciendo mucho esfuerzo, lo hemos ido trabajando. No, y es muy probable de las cosas con las que tú has logrado incluso conectar, aunque sin intención alguna, Sí. pero hoy en día la autenticidad y ser más humano conecta. Sí. O sea, y es lógico. O sea, Sí. al tú ser esa persona, ese humano que no es el que priva en el gran artista, en que yo estoy allá arriba, en que me visto de tal forma, de tal manera extravagante. No, tú estás siendo muy humano. Y esas son de las cosas que, a pesar, claro, de tan buenas canciones, la parte tuya ya artística, ya como persona, esas son de las cosas Sí, que esa conectan. sencillez hace que la gente se sienta. O sea, manera de ver uno de los artistas tal vez con menos tasa de rechazo que debe haber en República Literalmente. Dominicana. Gracias a Dios, gracias a Dios. Entonces, como que tú no puedes decir, "Coño, el tipo me cae mal, el tipo así". No, Y coño. no pasa. Es bien Y difícil. que qué gordito más pesado. Ya, ese tipo yo no lo soporto. No. Edward decía al principio del episodio el tema de que tú tenías otra vida antes de la música. Sí, sí. Porque, ¿qué edad tú tienes, si se puede decir? ¿Cuánto aparento? Tira. No, yo estoy El tipo recién, joven. si no me equivoco, 41. Si no me 40 o equivoco. 41. Sí, ya se te está olvidando la edad. Sí, sí, sí. Hay que- Y tú no tienes una carrera tampoco de 20 años en la música. No, apenas yo creo que voy a cumplir ahora 5. 2019 empiezan a salir tus primeras producciones. Exacto, Sí. exacto. Entonces, Nosotros hicimos la tarea. Va a cumplir 6 años ahora. 6 años. Sí. Entonces, 2019 pasó así. fue los 35, Sí. 34 Claro. años. O sea, por ejemplo, yo tengo 33. A mi edad tú todavía no había arrancado. Es verdad. Yo tengo 33, sí, 33. Yo no había arrancado con esto. Estos tipos tan complicados. Con esto de la Yo voy a juntarme música. con ustedes. Esto llega gracias a... Para que como María Luisa cumpleaños hoy, me quedé pensando cuánto que cumple María Luisa. Exacto. Porque así yo sé cuánto yo tengo. ¿Qué pasó con que hacía Manera antes? Bueno, es una historia larga. Mira, todo, luego de esa parte que te contaba de iniciar los estudios formales de música, llega la adolescencia y con ella, pues las ganas de seguir preparándome con la música. Y es cuando ingreso al Conservatorio Nacional de Música y comienzo a formarme específicamente en piano popular. Eso para mí fue una de las etapas más bonitas. Pero luego llega el momento de concluyo el colegio, ya como a los 16 años, y es cuando debo tomar la decisión de si continuar los estudios de la música o hacer una carrera formal. Normal. Entonces, no podía coexistir, no lo podía hacer ambas por un tema de horarios y flexibilidad, tanto de la universidad como de en ese momento del conservatorio. Y entonces, también ahí se da una cosa muy importante a nivel espiritual para mí, y era que yo venía en contacto con mis profesores, que eran, en buen dominicano, unos monstruos, unos Profesores de profesionales de música, que manejaban a nivel clásico los grandes maestros que tocaban también popular, merengue, bolero y todo eso. Y regularmente cuando estábamos en el espacio de la clase, siempre venían comentarios y yo los escuchaba, estaba en contacto con ellos, de que, oye, mira, y ayer se me dio tal picoteo y entonces tuve que tocar en tal sitio, y ahí entonces tocando esos boleros, esas canciones, y eso me tiene cansado, yo no quiero tocar eso. Entonces yo comencé como a entrar en contacto con la realidad.
con el lado no tan bonito. No tan bonito, porque una cosa es tú tengas un conservatorio, un espacio aislado, estudiando a Mozart, a Tchaikovsky o a quien tú quieras, de los estándares de los clásicos de jazz o lo que... Pero la realidad es otra. O sea, tú te preparas y te capacitas técnica, académicamente, para entonces salir a la calle a tocar qué. Sí. ¿Y en qué condiciones? Entonces, eso como que yo dije, no, yo no quiero eso para mí. No conecto. Para mí la música siempre ha sido una conexión espiritual con Dios. Algo muy como del alma, muy personal, muy revestido de mucha libertad, vamos a decirlo de esa manera. Entonces imagínate, 16 años, viendo este cuadro, digo, no. Aquí terminó la música para mí. O sea, eso muestra que más o menos que la fama no era algo que tampoco tú perseguías. No, pero para nada. Porque el que quiere ser famoso... Sí, que es lo que la mayoría de la gente quiere. Exacto. Independientemente de lo que haga, dice, pero eso, vamos para allá. Y que no es malo tampoco. O sea, tú puedes trae sus querer... O beneficios. sea, aquí donde hay gente que te ha dicho, no, a mí lo que me gusta es tener el escenario. Sí. Y eso no Porque a quien no le gusta que lo aplaudan. no es necesariamente malo. Correctísimo. Y eso, ya tú sabes, en ese momento yo me reuní con mi padre y le dije, mira, de verdad que esta etapa para mí ha sido muy bonita. Yo amo la música, esa es la verdad. Pero yo prefiero mejor hacer una carrera convencional y aquí cerramos. Pero con una condición. Le dije, yo quiero abrir un espacio radial en una emisora para continuar en contacto con la música. Estamos hablando 2000, 2001. Ya. Hace más de 20 años. Señores, hace más de 20 años. Normalito. Señores, Dios mío. Eh. Esto es historia, ¿eh? Lindo, patria. Para mí eso pasó ayer, pero ok. 20 y pico de años. Y entonces, en ese momento no había Spotify, no había YouTube, No, nada de claro. eso. Todo era disco Ni este tipo de compacto. plataforma. Ni este tipo de plataforma. Todo era disco compacto que yo había ido almacenando por años de música de todo el mundo. Entonces yo decía, bueno, yo tengo esta discoteca, digámoslo así, y yo quisiera tener como un programa y compartir, hablar de este compositor y estos arreglos, y esto se grabó en tal año, que era una copia prácticamente de un programa que había sido mi escuela, y todavía lo sigue siendo, que es el programa de Don Tutín Veragoico en 97.7, que ahora lo continúa Don Octavio Vera, su hijo. Ese era un programa que para mí era una ventana sonora al mundo. Tú escuchabas todo tipo de música ahí. Entonces yo quería como continuar con eso a mi forma. Y es ahí entonces que concomitantemente con el derecho, yo comienzo a hacer radio. Radio semanal, los domingos a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. En el 2000. O sea, me oía el guachi de la emisora. A las 10 de la noche, un domingo ya. Para saber cuándo él se iba a despertar, abrirme la puerta para yo salir. Mami, a veces, y alguien que estuviera haciendo scan en la emisora, era una hora súper... ¿Y tu papá te oía? Papi a veces. Ah, A ok. veces. No era Por lo tan- menos el intro y al final. Ya salió de la emisora, vamos a esperarlo. Ábrele la puerta. Algo así. Tú sabes. Y todavía tengo grabaciones de ese programa y eso a mí me abrió... ¿Cómo se llamaba el programa? El programa se llamaba Música del Reino. Música del Reino. Exacto. Estabas tú solo ahí. Yo solo. Ni Poniendo- el locutor de turno se quedaba De conmigo. 10 a 11. De 10 a 11 los domingos. Poniendo música y comentando. Exacto. Esta canción viene de fulano y entonces... Y yo lo disfrutaba mucho. Era mi escape de la semana. Pero en ese momento era Manuel Ramón, no era Manerra. No, exacto. Manuel Ramón Vázquez, Manuel usted- Ramón Vázquez. ¿Quién es? Nadie lo sabe porque tampoco la gente googleaba nada. No había Instagram. Exacto, no había nada de eso. Exacto. Y entonces, ¿qué pasó? Me llamaron una persona que tenía unos cursos de inglés, lo recuerdo, y me dijo, yo quiero anunciarme en tu programa. Yo no sabía que se hacían anuncios ni nada de eso. O sea, estaba súper quitado de bulla. Yo estaba en mi pasión y yo dije, no, pero claro. Y me di cuenta que con 2 anuncios de eso, Ujú. yo pagaba 2 meses de programa. Claro. Y- Porque en ese momento era
Tú a pagando bolsillo récord. a bolsillo. Exacto. O sea, era un hobby. Sí, exactamente. Que lo estaba pagando mi papá en Claro. ese momento. Y yo, pero mira. Entonces dije, pero ¿y qué pasa si yo llevo esta dinámica, este modelo de negocio de lunes a viernes? Entonces, vamos a darle, claro. Entonces, cambié el formato y creamos Café a las 12, que era una conversación entre amigos, como lo estamos teniendo ahora, Ok. entre hermanos. Entonces, hablábamos de cualquier tema. 12 del mediodía. 12 de Pero es una hora premium ahora. en ese momento. En ese momento estaba comenzando Sergio Carlos y Karina. Claro, 12 y 2. Estábamos en 2008 ya. 2008, más o menos. Sí. Era al mediodía, era una hora que las emisoras regularmente ponían música instrumental. O sea, como que Sonaba todo el mundo- himno y música Y instrumental. ya tú sabes, venía Kenny G, sin falta. Hasta la una. más Hasta o que menos. acabara de comer la gente. Exacto. Y entonces Lo dije. le dimos y nos fue súper bien. Tan bien que... Ahí eras tú solo también todavía. No, con amigos. Ok. Yo iba como rotando. Si en ese momento no hubiésemos conocido, tú puedes estar seguro que Estábamos allá. iban para allá. Era como una peña. Ok. Y ahí nos fue, gracias a Dios, súper bien. De ahí, de tener ese programa de 12 a 1, sigo estudiando Derecho, me gradúo y ya prácticamente en ese contexto, en esos meses, el dueño de la emisora me ofrece la dirección de esa emisora. Entonces, ya ahí yo cierro mi capítulo con el Derecho, ya tengo mi Que título en la duró casa. hasta la graduación. Prácticamente desde antes de la graduación ya yo estaba súper enfocado en la radio. No te gustaba tanto el derecho. Sí, me gustaba la parte filosófica del derecho, pero la práctica local no me conectaba mucho. Aunque mi área, lo que estaba basada en propiedad intelectual, era más trabajo de oficina. Tú sabes. Pero igual, lo disfruté. Pero la radio, obviamente, me apasionaba, me permitía estar en contacto con muchas cosas, con la parte técnica también de los equipos. Yo estoy aquí viendo la consola, los bombillitos, todas esas cosas me gustan mucho. Y de ahí entonces yo me despido prácticamente del derecho como tal. Y ya me enfoco en la radio. De ahí entonces me llama otro grupo de emisoras y se vuelve a repetir la misma historia. La historia. Me llevo el programa de Café a las 12 con otro nombre. Para otra emisora. Para otra emisora. Luego, a los meses, me dan la dirección de una emisora. Luego de 2. Luego de 3. Entonces ya mi vida se convirtió de músico, abogado, a, digámoslo así, a director de medios. Eso Ok. era lo que yo hacía. Y para mí fue un aprendizaje brutal. O sea, era todos los días en constante aprendizaje y en contacto con cosas nuevas. Eso siempre me Pero igual, gustó mucho. tú en ese momento no dejabas de tocar tus instrumentos, de escribir canciones, o tú todavía no estabas... Cada vez menos, sin embargo, mi forma de conectar con la música era escribir jingles para la emisora. Ok. Entonces venía San Valentín, venía Claro. el verano, venía Navidad, y entonces yo escribía el jingle, invitaba a cantantes, nos juntábamos en un estudio. Entonces era como mi forma de mantenerme cerca de la música, pero hasta ahí jamás en la vida de que ahora yo voy a grabar. Ay, ni y tú mucho menos. pero tú tenías canciones escritas ya tuyas, personales. Del tiempo, eso vino después. del tiempo de la adolescencia y de esa primera juventud, porque ya estábamos por la tercera. Sí, O sea, ustedes. yo tenía mis canciones, pero jamás con ningún tipo de ambición, para nada. O sea, ¿en qué momento se da? Porque estamos hablando de los 2000, bueno, suelto 2008, el estudio de la 2010, música, 2012, 2008, 15. director de medios, pasa mucho tiempo. Sí. Hasta que en 2019 Manera dice, bueno, Literal. me voy como cantante. O sea, pasó Literal. prácticamente toda una vida. Literalmente. Entonces, ¿cuándo es que se toma esa decisión? Y tú dices, mira, es que
¿Te gustaba? En algún momento yo me imagino que te gustó ese director de medios, por lo que, por lo que tú no contabas. Claro que Entonces, sí. normalmente el ser humano, cuando está haciendo lo que le gusta, no suele tanto No, buscar y que otras no es tan opciones. fácil tú dejas tu lugar seguro. O sea, Claro. salir de la zona del confort. Tú dices, mierda, ahora. Entonces, y más una carrera que es tan difícil tú arrancar y poder hacer de ella una carrera literalmente, tú sabes. Sí. O sea, Sí. Y que las edades llega un momento de decir, oye, arranca ahora. Aunque eso no debe ser un límite para nadie. Muestra de ello la figura que tenemos aquí con nosotros. ¿De qué momento dice Manera? Mira, me voy por aquí. Mira, Cambio el barco. Qué buen Cambio el caballo. qué buen preámbulo para entrar en este capítulo, porque ustedes, sin darse cuenta, dieron en todos los highlights de la historia. En mi mejor momento, profesionalmente hablando, lo tenía todo lo que un muchacho de 30 y pico de años quisiera tener. Seguridad laboral, una buena posición. En ese momento yo estaba casado, trabajaba arduamente, pero tenía todas las cosas, vivíamos con dignidad, bien. En la parte de la pasión laboral, estaba haciendo lo que a mí me gustaba. Sí. Comenzamos la entrevista hablando de mi papá, poniendo música, haciendo playlists, grabando. Yo estaba en mi place, 3 emisoras. literal. Trabajando también la parte creativa, escribiendo texto, en contacto con... O sea, era un Disney World laboral. Cuando tú te sientes que tú no trabajas, como dicen, Que no es trabajo. que no es trabajo. Exacto. Yo me divertía. Para mí fue una de las etapas también muy bonitas. Pero ¿qué pasa? Internamente yo decía, a mí me falta algo. O sea, esto no es. Esto no es. O sea, había como un espacio vacío. Y en ese momento, humanamente, yo lo interpreté de la siguiente manera. Yo dije, ya yo tengo que ir bajando las revoluciones. Yo quiero enfocarme más en mi familia, dedicarle más tiempo. Buscar otras cosas. Y prácticamente el plan que hice fue hacer un cierre laboral aquí y irnos a vivir a la Florida. Trabajar para otro grupo de emisoras con el que teníamos relaciones en ese momento, pero con una posición que conllevara menos responsabilidad y yo poderme enfocar en la familia. Pues... En ese momento la familia tu esposa. Exacto. Ok. Exacto. No tenían hijos. No. Pero estábamos trabajando como de cara a eso. Ok. Y yo me reuní con mis padres. Le presenté la idea. Luego me reuní con mi jefe en ese momento, con los dueños de la emisora. Y entonces lo que hice fue presentar mi carta de renuncia con 8 meses de antelación. Para que en eso... Para Tipo que, responsable, mi hermano. para que en esos 8 ¿Qué meses... preaviso? Hay gente que le da 8 días. Pero como había una relación, Claro. y lo existe, todavía la hay, esa relación de familia, y yo quería capacitar a personas, que ese grupo siguiera trabajando como si yo tuviera... No, y que eso que ya te había logrado, levantado, porque Claro. siguiera en camino. Lógico. Y entonces, y dar tiempo a que todos los planes que habíamos hecho se dieran afuera. Pues en resumidas cuentas, pasaron esos 8 meses. Llegó el 31 de enero. ¿Qué año? 2018. 17. Exacto. Si mi primera canción salió El 19. en el 19, eso fue 31 de enero del 2018. Del 19. O sea que yo puse mi carta de renuncia en el verano del 2017. Ok. Ahí están los tiempos. Llegó esa fecha y ya yo estaba separado. El plan de irnos a la Florida La emisora no se había concretado. concretado. Exacto. O sea, en esos 8 meses, prácticamente Manera, Se todos los desbarató planes el se le mundo. Mm. van desbaratando. Literal. Si hay una canción que el editor puede poner ahí, todo se derrumbó.
Todos. Todo se derrumbó ya. Ese es el A nivel soundtrack. personal y a nivel profesional. A nivel profesional todavía estaba ahí, Sí. pero el cascarón. Me refiero a Porque nivel ya iba de profesional porque lo salida. de Florida No se dio. no se dio. Exacto, literalmente, o sea, todo iba en picada. Yo me acuerdo que llegó ese 30 de enero y yo, previo a ese 31, y me reuní con el dueño y le digo, mire, usted sabe que no se ha dado nada de lo de la Florida, yo Como estoy Cheto en Pata. esto, yo como que vamos a seguir. Y dice él, no, Manuel, tú sabes que yo te quiero y te adoro, pero tú sabes que nosotros ya contratamos personal, tenemos ya... planes. Y se entiende hasta Dice, cierto punto. Pero claro, por supuesto, yo lo entendí. Yo dije, es verdad. Es lógico. Y ya tú sabes, el 31 cerramos, yo llego a mi casa y cuando yo cierro esa puerta, que le pongo el... Solo. Solo. El seguro. Mira, todavía yo tengo en mi cabeza esa pregunta. ¿Y ahora qué? Yo recuerdo que yo tuve horas parado en el balcón, viendo la avenida así. No recuerdo ni a qué hora yo me fui a dormir. O sea, fue una cosa... Ahí comenzó un capítulo en mi vida sumamente complicado, lleno de momentos súper profundos, porque yo había llegado ahí no porque nadie me había empujado, fue Claro, yo una mismo. decisión tuya. No fue que te pasó algo que tú Exacto. dijiste, me botaron del trabajo, me dejó la Exacto. mujer, No, vámonos y para la óyeme, Florida. Ya tenía Exacto. 18 años construyendo todo eso que él tenía. O sea, desde el 2000, 2001. Ahora, como el tú sabes, 2018. o sea, dando pasos y pasos y cada vez. Y yo te pregunto, porque me tiene que llegar obligatoriamente la pregunta, ¿Manuel se arrepiente de esa decisión tomada En 8 meses antes? En ese momento. Porque ya ahora tal vez tú me dices, no, Sí. no me arrepiento, la vida me ha sonreído. Pero ese 31 de enero del 2018, cuando esa puerta se cierra Parado en ese balcón. y tú te Coño, preguntas, ¿para qué tú ¿ahora dices? qué? Exacto. Llega ese arrepentimiento. O esa duda. Sí. Claro, esa recriminación. Tú mismo te jodiste. De si lo hizo bien o no. Mira, qué buena pregunta, Manuel. La verdad te la tengo que decir. No me arrepentí. ¿Tú sabes por qué? Y eso lo quiero conectar con otra pregunta que siempre a nivel personal me hacen cuando llegamos a ese capítulo. Y tú te sentiste deprimido en algún momento, o sea, sentiste como un proceso depresivo. Y la verdad es que no. Y voy a responder con toda la honestidad posible. En ese momento yo estaba sumamente, muy seguro de que yo había llegado hasta ahí por algo que yo sentía en mi corazón, que venía de un lugar bueno. Yo sabía que estaba persiguiendo algo y que mi fe en Dios y esa conexión con Dios me estaba llevando a tomar una nueva dirección en mi vida. ¿Dónde yo iba? No lo sé. Si tú me preguntas, ¿pero tú sabías a dónde iba? No. La verdad es que era como que aquí te tenemos un ticket aéreo, ponte esto, tú no vas a ver ninguna pantalla, móntate en ese avión. Yo, vamos arriba. Como arriba. Esa era la sensación. Y eso pasa en la vida. A veces uno tiene proyectos y uno dice, mira, yo no sé cómo se va a dar, Sí. pero vamos a seguir tirando para adelante. Que las Exacto. cosas se van a ir dando en el camino. Exacto. Entonces, la decisión que tú tomaste 8 meses atrás, uno dice, ¿por qué la tomó? Sí. Si prácticamente lo tenía todo en ese momento. Sí. Pero, mira, había un plan más adelante. Entonces, Ahora se ve fácil, Claro. pero en ese momento, Claro, no. en ese momento, yo no sabía a dónde era que esto me iba a llevar. Era un momento también muy vergonzoso para mí. ante la Ante mis gente. amigos, comenzando por mi familia. O sea, explícame, Manuel. O sea, dejaste el conservatorio para entonces meterte a abogado. De abogado te metiste en la radio. Y ahora, o sea, cuéntame. O sea, ¿todo bien contigo? Pero tú no tenías O sea, esa cosquillita de que
mira, yo no sé qué voy a hacer ahora, pero a mí sí me gustaría hacer esto. Para nada. Yo estaba en un momento en mi vida donde, obviamente, cuando llegó ese capítulo, pues yo seguí en contacto con mi círculo de radio, haciendo consultoría para emisoras, pero yo sabía que ya mi vida no estaba ahí, porque ya yo había llegado al top de ese trabajo y ahora consultor, era como para, económicamente hablando, Sostener. y llanamente decirlo, era como para sobrevivir, como, Claro. ok, mira, tengo esta posibilidad, pero a nivel, y yo sé que ustedes me van a entender, y la audiencia que está conectada con nosotros, es importante tú tener pasión por lo que tú haces. Totalmente. Tú sabes, o sea, seas jardinero o seas científico o ingeniero de la NASA, tú tienes que tener pasión. O sea, hay algo que te conecta con tu oficio. Claro, hay momentos en que tu oficio te satura, Sí. pero tú vete a dormir a la casa y mañana seguimos buscando tal cosa. Eso. Esa parte en mí se había desconectado. O sea, yo estaba literalmente orbitando con la seguridad, con la certeza de que Dios me iba a abrir un camino en algún momento. Pero ¿dónde? No sé. ¿Y qué me tocaba? Esperar. Era como un frenazo. Y yo mi vida comenzó a vivir cambios, lo tengo que decir, y yo no me da vergüenza. Yo cesé de tener ingresos. O sea, todos los ingresos en mi vida en ese momento cesaron y yo, joven al fin, yo tenía mi habitación llena de aparatos tecnológicos y que si una cámara, que si 4 pianos, que si una tarjeta de sonido, que si un monitor, que toda la semana Vamos a venderlo. Vendía algo. yo vendía un micrófono, un celular, una cosa para Sobrevivir. hasta que me quedé sin nada. Y en ese momento yo cargué un piano que yo tenía, que no se vendió porque era un piano súper sencillo, que no le interesaba a nadie. Y con eso yo llegué a la casa de mis padres otra vez y dije la frase: saludos, buenas, Llegué yo. bienvenido, mijo. Claro. Entré ahí, fui a una habitación, una cama y el piano. Y ahí comenzó una... Nuevo capítulo. literalmente. En esa hora gris, ese momento de tanta incertidumbre que viviste luego del 31 de enero del 2018, ¿hubo algún consejo de alguien, tu papá, tu mamá, un amigo, que te marcó? ¿Algunas palabras? Bueno, consejo como tal que yo recuerde ahora, no lo tuve. Lo que sí tuve fue un acompañamiento de mucho amor y de mucha comprensión de mi familia. En ese momento no me sentí juzgado, no me sentí presionado. Como, ahora cuéntame. Dime, ¿entiendes? entonces, ¿qué tú Cuéntame, mijo, ¿en qué tollo fue que te metiste? Es que ¿Entiendes? volver a tu casa, tal vez hubiese sido a lo que tú tenías miedo, decir, oye, cuando yo vuelva allá, me van a cuestionar, sí, porque exacto. fue un fracaso, por más que tú quieras, o sea, hubo un fracaso. Claro que sí. Era eso a mí me marcó. Ver el amor de mis padres, de mi hermana, de muchos de mis amigos. Tú sabes, como tómate tu tiempo. Como quien sabe que algo está sucediendo. Tómate tu tiempo. Y ese tiempo llegó de una forma súper random. Y lo quiero contar aquí. Llegó creo que junio o julio de ese año. Y una amiga muy querida, que se llama Constanza, me dice: mira, Manuel, me han invitado a musicalizar un documental que se va a presentar en un festival de cine en Venezuela. Y yo quiero que tú me ayudes, lo hagamos juntos. Yo le digo: mira, Constanza, yo estudié piano hace 8,000 años. Yo no me siento preparado para un proyecto como este. No, pero vamos a darle. Tanto insistió que lo hicimos. Y entonces en ese momento
pasaron como 2 semanas y me dice, mano, el documental no ganó. Y le digo, no, pero eso estaba claro. Si era por música, Entonces, si tú estabas contando con eso, mi vida, lo siento. Pero me dice, pero ganamos como mejor musicalización. ¿Cómo? Y yo digo, ¿qué? Y yo le digo, no, eso tú lo estás haciendo para hacerme sentir bien. Me lo estás diciendo para hacerme sentir bien. Envíame el certificado para yo ver si es verdad. Y efectivamente, lo habíamos ganado. En ese momento, yo recuerdo que yo fui a mi habitación y ahí me arrodillé en la cama y era mi forma de comunicarme con Dios. Y le decía, Señor, ¿será que ahora en esta etapa yo voy a ser arreglista? ¿O voy a hacer música para documentales, para películas? Porque cualquier bombillito que se encendiera, yo decía, ok, es por ahí. Tú tratabas de buscar una señal. Claro. Exacto. Mándame una señal. Exacto. No, Yo estaba así, mira, y digo, ¿será? O sea, tú sabes, yo iba como que vamos a ver el camino y comenzaba a buscar información y como 2 semanas después, yo me levanto con la canción del maestro Juan Luis de Me enamoro de ella, Sí. que es un merengue que todos conocemos. Éxito. Emblemático. Claro. Pero a mí se me ocurre hacerlo en blues. Yo agarro, tengo mi piano, tengo mi computadora y hago un arreglo de 2 minutos aproximadamente de duración. Y lo subo como un relajo a mis redes. Que lo digo sin vergüenza. Me seguían 3 gatos, nada más. Mi tía, en 2 Nueva primos. York, 2 cobradores y alguien del colegio. Y cuando yo subo eso, pasan unos minutos y comienza ese celular. Y yo digo, bueno, mínimo me hackearon. Y había sido el maestro que le dio repost. Yo me acuerdo. Y eso, ya tú sabes, esa lluvia de comentarios en ese repost. Juan Luis le dio Juan Luis Guerra. Y le da repost y le pone un caption espectacular que al día de hoy yo lo sigo aperísimo. Y yo, como dirían en Santiago, el final. El final. Claro. Mira, y yo, ¿qué está pasando aquí? O sea, esto es un relajo. Y entonces viene esa lluvia de comentarios de gente de tanta parte del mundo. Tú tienes que grabar. ¿Cuánto Graba talento? eso. ¿Qué sé yo cuánto? Ponte ahí. Ese es tu camino. ¿Qué sé yo eso? Olvídate. Ya tú sabes. Ya van 2 cosas. Ya que van gustando. Van 2 cosas. Y siempre me gusta hacer énfasis en esto y hincapié. Todos esos comentarios llegan al corazón de una persona que está atravesando una crisis existencial El momento más difícil de su vida. profunda. O sea, ponte a grabar, dale. Entonces yo dentro de mí, sin 2 pesos, sin saber cuál es el camino, un tipo con un dominio escénico en menos 14. ¿Entiendes? O sea, de que ponte a grabar en la época de Bad Bunny y toda esta gente. Yo, ¿qué? ¿De qué tú me estás hablando? ¿Entiendes? O sea, de que yo, este manganzón, o sea, es Winnie the Pooh ahora te viene a cantar. O sea, yo olvídate de eso. Pero entonces yo tenía como ese debate dentro de mí. Entonces yo decía, no, ya yo estoy entendiendo. Yo no voy a cantar, yo voy a componer, hago arreglo y que otro cante. Atrás de cámara. Normal. Yo dije, esa es mi felicidad, maravilloso. Entonces, Manuel, que estaba pegado en ese momento, que era cantante, y Eduardo, yo te escribí. Oh, Manuel, ¿cómo tú estás? Mi nombre es Manuel. Yo estoy escribiendo canciones, me gustaría invitarte a que tú cantes. Y eso lo hice con cantantes, como diríamos, de la vida real. Sí. Pero nada. ¿Quiénes así que? No. Nadie respondió. Pero no, ok, perdón, nadie respondió. Pensé que habían cantado alguna de tus No, canciones. que nadie respondió. No, ok. Pero yo te pregunté quiénes porque pensé que eran canciones que habían salido. No. Nadie respondió en ese momento. El único que me recibió y que me dedicó tiempo fue Pavel.
Ok. Y con lo que tú le escribiste te junta hoy en día como cantante. ¿Y se acuerdan de eso? No, espérate. Claro, sí. Ah, ¿Y se bueno, acuerdan? Ese es otro capítulo, sí. Ninguno te ha dicho, oye, escúchame cuando me escribiste, mala mía. No. Y tú tampoco se lo guardas. No. Porque, vuelvo y te digo, y qué bueno que tú me hagas esa pregunta, porque a todos nos ha pasado en las etapas de crecimiento que recibimos no. Y muchas veces nosotros nos sentimos ofendidos, lastimados, frustrados por recibir no. Pero los nos también son puertas que se cierran para que tú busques otra. Sí. Son señales, son... Para que salga una ventana. Claro, tú sabes. Y yo lo agradezco. Fíjate que en mi historia ya hay varios no. El primero fue de mi jefe, Claro. cuando me No. dijo, mira, Ya. ¿Esto llegó hasta aquí? lo siento. Ya tú tomaste esta decisión, nosotros somos grandes, sigue tu camino. Ahora, cuando yo escribo con mucha esperanza, mira, tengo tal canción y recibo ese silencio. Silencio administrativo. Exacto, un silencio administrativo. Digo, bueno, ¿qué es lo que me toca? Yo mismo grabar mi asunto. ¿Por qué? Porque volví a esa misma habitación, volví a ese mismo rincón donde yo ventilaba con Papá Dios toda mi incertidumbre. ¿Y qué fue lo que yo recibí? Yo dije, bueno, esa responsabilidad y esa canción, ¿a dónde fue que llegaron? A mí. Yo tengo que ser responsable con eso. Cuando Papá Dios me pida un balance y me venga a auditar y me diga, ¿y qué tú hiciste con tal canción? Claro. Yo voy a decir, no, que fulano no quiso grabar. La dejé ahí arrinconada. Y tú te considerabas con una buena voz en ese momento. No, para nada. No, Manuel. Yo grabé eso por pura necesidad. O sea, es como en este terreno de la música, en esta área, regularmente cuando uno hace una canción, una maqueta, uno le pone lo que se llama una voz guía. Una voz guía para tener una referencia, una voz de referencia. Y así mismo fue que yo grabé. O sea, yo dije, bueno, vamos a poner esta voz guía aquí. Pero ¿qué pasó? Y ahí me estoy saltando un capítulo muy, muy importante que vamos a volver en un momentico. Oye, cuando yo comencé a grabar, yo me acuerdo que al estudio llegaban gente, amigos, conocidos, y oían, por ejemplo, tengo el caso muy, muy fresco de estar mezclando como la luna y un pana mío comenzó a llorar. Es un pana de esto que tú saludo, bueno, y el tigre así. Y cuando yo veo en el sillón... Los lagrimones. Y yo, loco, ¿y qué fue? O sea, una cosa como que yo decía, en buen dominicano, explícame, ¿qué pasa? Y el tipo... Entonces yo comencé a ver este tipo de reacciones con otra cosa y yo decía, qué raro. Y fue así, como que ellos me decían, pero mira, tú no sabes. Y yo, mira, a ver que me da vergüenza. Y prácticamente así fue que comenzó la carrera. Cuando yo comencé a lanzar esas canciones, yo no hacía media tour ni nada. Yo iba a sitios puntuales, dejaba la música y me escondía. Pero yo no daba la cara de que, hola, yo soy Manera y vine a presentar mis canciones. ¿Y tú no las sigues subiendo a tus redes sociales? Claro, en las redes sí. Y así, precisamente como la luna, la quise lanzar el 31 de enero del 2019. Para que nunca se me olvidara esa fecha. Para mí. O sea, y esa canción salió, yo me acuerdo y siempre lo digo, que yo deseaba el día anterior que colapsara en toda la plataforma. Yo dije, no, yo no quiero que esa canción... Esa es tu primera canción. Esa es mi primera canción, mi primer sencillo. ¿Y cuándo la música empieza a dejarte dividendo? No, exacto. Cuando tú te empiezas a decir, ok, tú sabes que yo soy artista. Claro. Y no artista por estar en los escenarios, sino artista porque puedes vivir de la música. Mira, muy buena pregunta. Comencé como la luna... luego vino Flor Azucena 2 meses después. Y luego llegó Bachata Colonial. Con Bachata Colonial se abre un mundo nuevo, literal. Y en una canción que yo no quería publicar para nada.
para mí era la canción más cursi. Yo decía, ay, eso me va a dar una vergüenza. Cuando yo canté, dije, niña, déjame llevarte la zona. O sea, ¿qué es eso? Pero fue otra sorpresa. Tu mayor éxito es eso. Literalmente. Me abrió puertas. Imagínate, esa canción salió y al día siguiente yo tenía el WhatsApp lleno de gente. Loco, esto le llegó a mi mamá, esto le llegó a mi novia, qué canción más linda, que sigue con... Y comenzaron a invitarme de programa. Y ahí fue que yo por primera vez di la cara. Claro. Que fue Con más miedo que vergüenza. Con más miedo. Bueno, yo tenía tanto miedo, tanta vergüenza, yo no sabía dónde meterme, que mi primera invitación fue en ese momento a Chévere Nights, que era el programa... Claro. más... Top en ese momento. Exacto. Y yo estaba tan nervioso que yo llevé a mi papá y a mi mamá. Yo no podía decir una palabra. Si tú buscas ese video, va a parecer que... O sea, yo de hecho me puse unas gafas porque yo tenía los ojos. O sea, era una locura. Yo terminé de hacer esa canción y me metí en el carro y fue una cosa... Estaba súper nervioso, súper ansioso. Y con esa canción entonces comenzaron a... Que es una canción que puede servir hasta de promoción de Santo Domingo. No sé si la han utilizado. O sea que Pavel Núñez tiene una canción que también es de la zona, que se llama Santo Domingo es Alegría, que también habla un poquito. Y también se utilizó para promocionar Santo Domingo como marca país. Bachata Colonial tiene eso. Oye, que es una canción que te describe la zona colonial, realmente. Sí. Romántico y todo eso. Sí, súper lindo. Yo he tenido mucho apoyo a nivel orgánico de instituciones. Y de mucha gente, me pasó y fue algo súper bonito en ese momento, que mucha gente que vivía fuera del país me decía, oye, pero yo oí esa canción, es como pasea otra vez por la zona. Claro. Y es súper lindo. ¿Y esa tú la tenías escrita de antes o te surgió? No, todas esas canciones yo la escribí en ese periodo. En ese periodo. En ese periodo gris de la vida de Manera, pero que es el periodo de la creación. Exactamente. Yo comencé y me pasaba horas tocando en el piano y grababa todas esas sesiones, a veces de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, y yo me llevaba ese audio cuando me iba a dormir, me quedaba oyéndolo y me quedaba dormido y decía, bueno, mira, aquí hay algo con sentido, aquí esto se puede unir. Y así yo comencé a crear canciones. No fue que yo me propuse de que vamos a escribir canciones, ni nada de eso. Mira, así fue que comencé. ¿Y cuándo entonces empieza a ver Manera? Ahí, después de Bachata Colonial. No. Bueno, pero ahí empezó a entrar algo. Ahí empezó a popularizarse mi música. Tu nombre empezó a sonar. Ya ahí era Manera. Ya como la luna era Manera. Cuando sale como la luna, sí, ahí era Manera. En ese periodo tú decides, en ese periodo, digamos, después del 31 de enero del 18, que lanza el estrellato. Entonces ya ahí pasa a ser Manera. Exacto. Porque se me ocurre... Yo dije... Yo puse primero de que Manuel Vázquez. Ok. Pero, o sea, cuando subí la canción, cuando la estaba subiendo, que tú pones en las plataformas, yo dije... Manuel Vázquez. Pero eso suena como a contado. Licenciado Manuel Vázquez. Abogado. Tu abogado que canta. ¿Entiendes? Sentencia melódica. Abogado, mami. Esto no suena. Entonces ahí fue el momento como que yo igual, como que dije, vamos a hacer una pausa aquí. Me fui a dormir y dije, no, yo creo que el nombre para esto es Manera, porque por lo que hablamos al principio, esto simboliza el amor, esto es lo que yo quiero llevar. Y le dimos... ¿Y le pediste permiso a tu papá? No, para nada. No. Para nada. Se lo enseñé cuando estaba publicado. Para que no se le ocurriera decir que no. Exacto. Y entonces, para responder la pregunta de cuándo se comenzó a hacer dinero, a partir de Bachata Colonial se comenzó a mover mucho el catálogo digital, ¿ok? De esa parte de la música. Pero no es hasta el año 2022, si mal no recuerdo, que don Freddy Ginebra me llama para invitarte a casa de teatro. Para invitarme a casa de teatro. Yo hasta ese momento, yo no había tocado nunca en vivo con banda. Yo no tenía banda ni nada. Era Manera, yo... Salí a buscar gente. Mira.
Pero ya tú sabes, cuando don Freddy me llama, yo cojo el teléfono. Don Freddy, ¿cómo te estoy? Don Freddy, manera, ven para que participe aquí en el Festival de Jazz, que la gente te quiere. Y mientras él está hablando, yo estoy pensando qué excusa le voy a dar. Mire, yo estoy enfermo, yo estoy mal. Me cansa con una muela. Mire, que es increíble. Y él no me dejó hablar. Me dijo, mira, don Freddy, lo que pasa es que... No te preocupes. Dime cuánto es y el 23 de junio te esperamos aquí. Ya tú sabes, mijo. Y yo, ya tú sabes. Yo estaba ahí trabajando el disco que se llama Cucucha y Manera, que es donde está Todo es Bonito Otra Vez, Curita, toda esa selección de canciones. Y dije, bueno, ok, vamos a armar una banda. Y ahí fue que entonces comenzó esta parte de la historia de comercialización. Exacto, de comercialización. Y después llega también el 23, la revelación del año, el soberano. Exactamente. Sí, que se pone Manera. Ya totalmente. Se coloca totalmente como un artista que también tuviste nominado como cantante solista en esa ocasión. Sí, o sea, que tiene 2 nominaciones, se lleva revelación. Ese año fueron 4 nominaciones. 4 nominaciones. Increíble. Yo no lo creía. Yo dije, ¿qué? Yo pensaba que me estaban bufeando igualito otra vez. Claro. O sea, cuando yo desperté esa mañana, me recuerdo ver los comentarios de la gente de que felicidades por tu nominación. No es una, son 2. Y mientras la fueron anunciando, y eso para mí fue una cosa inolvidable. Y recibí ese premio, que es uno de los tesoros más grandes que cualquier artista puede recibir, porque nosotros nos debemos a la gente que nos rodea. Tú sabes, nosotros somos la suma de esa gente que nos rodea. Y la primera línea es nuestra familia. Y cuando yo vi esa nominación, yo pensé en mis padres. Yo volví a esos sábados, a esos domingos, a esas canciones. Y a ese 2018 que te reciben sin juzgarte en tu casa. Ese 2018. Y que te inviten a eso y que tú veas el apodo de tu papá en esa invitación. Eso para mí fue una cosa grande. Y esa noche yo llevé a mi mamá a la ceremonia sin saber que esa noche yo me iba con una estatuilla y dársela a mi mamá y celebrarla con ella. Eso para mí es una de las cosas más bonitas, Manuel y Eduardo, que yo puedo vivir. Me siento un tipo súper dichoso de haber tocado fondo, de que Dios me permita vivir esos momentos así, y de siempre sentirme como ese Manuel que no sabe dónde va a terminar todo, que no sabe si una cosa va a funcionar. Eso es un tesoro, hay algo que me interesa conservar. No quiero que esta carrera te va convirtiendo como en te va dando como fórmula de éxito y que ahora lo que toca es esto y ahora lo que toca... Nada de eso. Lo más importante es tú mantenerte con los pies sobre la tierra, rodeado de tu familia. Y la fe en Dios. Y consciente de que todo lo bueno que nosotros podemos tener viene de Dios. Todas esas canciones, que una puede ser más bonita que otra, que qué poesía tan linda, que qué melodía tan hermosa. Yo digo que eso viene de Dios. Eso no viene del corazón mío, no viene de los años en el conservatorio. Todo eso es como la plataforma y la zapata. Pero todo lo bonito que nosotros podemos tener y exhibir viene de Dios. Y quisiera que me dieran un minutico para compartirles de tantas experiencias que yo he vivido luego de ese performance en vivo en casa de teatro. Yo le decía al principio que para mí era sumamente difícil subirme a un escenario. Todavía lo es. Me sudan las manos, me pongo nervioso, se me olvidan las letras, ya quiero que termine. Todo eso. Y yo le decía a Dios, después de esa presentación, y después que te pagan y que tú le puedes pagar a los músicos y que está todo el mundo contento,
tú dices, papá Dios, pero ¿por qué tú me pones a hacer esto? Porque de verdad yo no me siento como que ese es mi lugar. Yo oigo a muchos cantantes de que el escenario es mi hogar. Yo digo, no, mi hogar es mi casa. ¿Entiendes? Con mi familia y tomándome un café y oyendo. Este no es mi lugar. Yo amo la música, amo tocar, amo componer, pero este escenario, esto termina. Esto es como algo pasajero. Yo no me siento bien. Y me pasó que la primera vez que fui a Puerto Plata, ahí me encontré con una señora y me dice, mira Manuel, yo vine a tu concierto porque me gusta mucho tu música. Le dije a mis hijos que me trajeran. Y yo veo que ella está con el cabellito corto y con una gorra. Y digo, ay, qué bueno, nos hacemos una foto, yo hago mi presentación. Y cuando se acaba el concierto, ella regresa y me dice, yo te quería decir lo siguiente, yo ahora mismo estoy atravesando un proceso de quimioterapia y quiero decirte que en tu música yo encontré fuerza, descubrí que tengo muchas ganas de vivir, que quiero... Y tú sabes que yo me fui en lloradera con doña Ibelice. Con ese testimonio. Y ahí yo entendí el porqué, la razón de por qué yo estoy en la música. Más allá del aplauso al artista, de la fama, de que si el reconocimiento, que si tus canciones son mejores. Eso. El saber que algo que tú estás haciendo puede calar, llegar, cambiar, sanar, motivar, inspirar a los demás. A partir de ello he vuelto a Puerto Plata. He regresado varias veces. Y la última vez, o la penúltima vez que fui, ahí estaba doña Ibelice con su cabello largo. Bailando en primera fila. Historias como esa, siempre cuento esa porque fue la primera. Eso a mí me cambió. Después de ahí yo digo, me invitan a cantar en tal sitio, vamos arriba. Vamos con Dios, aunque me sude la mano, que se me olviden la letra, ya yo llevo mi folder, se me olvidó, ahí está. Pero es otra actitud. Claro. En Santiago me pasó con una señora que si la traemos aquí, normal, una persona de lo más chévere, con su familia, y se me acerca al oído y me dice, Manuel, gracias a tu canción de Curita, yo estaba en medio de una depresión, pensé muchas veces quitarme la vida, pero cuando oí tu canción volví a respirar y estoy ahora en un proceso de terapia con mi doctor. O sea, es una cosa que se ha repetido. Al principio también un psiquiatra me llamó a través de un periodista amigo y me dijo, yo quiero que tú vengas porque yo a mis pacientes, dentro de toda la dinámica, les pongo tu música. Y hago como un tipo como de musicoterapia y de dinámica con tu música. Y yo, ¿qué? ¿Y cómo es eso? Y él me invitó y yo lo vi. Les canté. Yo llegué a un lugar con personas. Yo digo, bueno, estos deben ser los familiares de los que están siendo intervenidos. Con mi piano. Y le digo, ¿cuándo llegan? Le digo al doctor, ¿y cuándo van a llegar la gente? Y me dice, no, esos son... Están aquí. Como si tú dijeras, mi abuelita, mis padres, estaban todos ahí. Y los vi transformarse a medida que íbamos cantando y ver a esa persona cantando, escuchando. Para mí fue una terapia. Yo no fui a dar una terapia. Ellos me dieron. Entonces ha sido una cadena de es enriquecedor cuando tú con tu labor o sencillamente con tu don, con lo que el Señor te dé, tú puedes conectar y poder llegar a la gente con algún propósito. Y yo creo que este episodio eso es lo que ha sido una verdadera terapia, porque la verdad que ha sido una historia de vida fascinante en la cual uno puede ver y ser testigo de cómo
los caminos se te van cambiando a lo largo de la vida y como quiera encontrar ese propósito en la música y de la manera que lo hace, que es una manera espectacular, es fuente de inspiración para cualquiera. Gracias, hermano. Hermano, de verdad que muchísimas gracias por haber pasado este rato contándonos esta historia tan fascinante de tu vida. Que Manuel y yo menos hablado, no porque te hable mucho, sino porque, óyeme, nos hemos quedado así todo el tiempo embelesados, oyéndote y escuchando, y de verdad ha sido un placer y un honor y una fuente de inspiración también para nosotros. Gracias, Eduardo. Gracias, Manuel. A todos los que nos están viendo. Ahora, recordarle que en los momentos más difíciles Dios siempre está ahí. Siempre hay una posibilidad, siempre hay una puerta que se abre y Dios siempre tiene la parte 2 de nuestra historia. Si algún día la puerta de la música se cierra, la de coach motivacional se puede abrir. Señores, gracias a ustedes por la sintonía. Nos vemos en otro episodio.